Gracias por el privilegio de tener un día más en tu casa. Como decía el salmista, Señor, gracias porque es mejor un día en los atrios de tu casa que 1000 fuera de ellos, Señor. Gracias por una semana que termina, por otra que comienza, Señor, y nos permites estar aquí juntos adorando, exaltando tu nombre, Señor. Te pido que esta palabra bendiga cada corazón, Señor. Te pido que esta palabra que es viva, Señor, hable a la necesidad de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Y sobre todas las cosas te pido que pongas en cada uno de nosotros un corazón hacedor de ella y no oidor olvidadizo. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, y te damos gracias. Amén. Amén. Aleluya. ¿Puede sentarse, mi hermano y mi hermana? Le voy a invitar a que abra o encienda su Biblia en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, vamos a estar leyendo los versos del 19 al 27 y vamos a estar usando la traducción Nueva Biblia de las Américas. Como ven en la pantalla, Nueva Biblia de las Américas. Si tiene acceso a una Biblia digital y puede buscar esa traducción, si no, síguelo en la pantalla. Santiago capítulo 1, versos del 19 al 27. Casi siempre los predicadores estamos buscando la manera de comunicar el mensaje con más claridad. Y esa es la razón por la que voy a usar esta traducción en esta tarde. Santiago capítulo 1, versos del 19 al 27. Santiago 1, versos del 19 al 27. ¿Me dice amén cuando lo tenga? Amén. Dígame amén como si ya hubiese pasado por Chinatown. ¿No han pasado por Chinatown? ¿No? Oh, wow. Bueno, como si hubiese pasado por McDonald's. Dígame amén. Ok. Son McDonald's. Esa gente de McDonald's, Rosita, Santiago capítulo 1, verso del 19 al 27, dice la palabra del Señor. Esto lo saben mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Santiago está hablando acerca de algunas instrucciones. Santiago, el autor de esta carta de Santiago, era el apóstol hermano de Jesús. Y en los versículos anteriores, Santiago está hablando, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ni nada de eso. Cada uno es tentado cuando de su propia carne nace el pecado y el pecado lo lleva a ser tentado. Y eso es lo que pasa en esta carta de Santiago. Cuando llega aquí al capítulo 19, ya esto lo saben. Ustedes saben que Dios no tienta a nadie, porque lo que de Dios viene es bueno. Y ahora el verso 19 dice, esto lo saben, mis amados, ustedes saben esto. Pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la religión pura y sin mancha. El tema que quiero compartirte en esta tarde, de la teoría a la práctica. De la teoría a la práctica. Una de las situaciones que muchas veces tenemos como cristianos, todo el mundo, cuando tú le dices a una persona que estás en X religión, nadie te pregunta. Tú le dices a una persona que vas a, bueno, nosotros de donde yo vengo, tú le dices a alguien que eres santero, te hiciste santo o algo de eso, nadie te pregunta por qué.
Todo el mundo asume que eso es algo que quisiste hacer y ya. De otros países, a lo mejor tú le dices, no, yo soy católico, yo vengo de esta iglesia, yo soy católico. Nadie te pregunta por qué. Apenas tú le dices a alguien, yo soy cristiano evangélico, estoy yendo a una iglesia evangélica, una iglesia protestante, todo el mundo empieza a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? Mientras que uno practica otro tipo de cosas, otro tipo de religiones, a nadie le interesa, nadie se fija en el comportamiento. Pero a medida que uno empieza a buscarle al Señor, a acercarse, todo el mundo empieza a mirarte con una lupa de aumento. ¿Sí o no? Y uno de los problemas es que los cristianos a veces dicen, bueno, ¿qué cosa es ser cristiano? ¿De qué se trata el evangelio? De hecho, a veces tengo la impresión que muchos evangélicos, y no estoy hablando solamente de aquí, de manera general, muchos evangélicos no saben de qué se trata ser cristiano. Ser cristiano, ser evangélico, ser discípulo de Cristo es más que venir a la iglesia una vez a la semana. Es un estilo de vida. Ahora, pero ¿un estilo de vida dónde? ¿Dónde yo pongo en práctica ese estilo de vida? Por eso la carta de Santiago se divide perfectamente en 3 partes y esas 3 partes son fáciles de identificar. Ella se divide en la prueba de la fe, las características de la fe y la victoria de la fe. Hoy nos vamos a enfocar qué características tiene ser creyente, qué características tiene nuestra fe. ¿De qué se trata nuestra fe? Cuando alguien te pregunte, tú le dices, ¿de qué se trata ser cristiano? Tú le preguntas a alguien que practica el Islam, por ejemplo, y te va a decir lo que cree. Y te va a decir lo que cree y por qué lo cree. Pero tú le preguntas a un evangélico y no sabe. Tú le preguntas a un joven que está practicando otras cosas hoy en día y ustedes me van a tener paciencia, porque de donde yo vengo, cada vez que yo escucho a muchas personas hablar de socialismo como una alternativa mejor, pero aún hay personas que hablan de eso sin haberlo vivido y creen que tienen una respuesta mejor. Pero el detalle es este, ¿cuántos cristianos, cuando alguien te pregunta, ¿por qué tú eres cristiano? ¿De qué se trata la vida cristiana? Muchos creyentes se quedan, yo voy a la iglesia, ¿y qué? Yo oro, ¿y qué? Bueno, yo leo mi Biblia, ¿y qué? ¿Qué es la vida cristiana? Y eso es lo que vamos a enfocarnos en esta tarde, cómo nosotros aprendemos, ponemos en práctica nuestra teoría, nuestra práctica, porque ser cristiano, como decía, es más que venir a la iglesia. Un cristiano es todo. Yo no puedo ser un creyente que viene a la iglesia y cuando estoy con mi mujer ser otro hombre, o cuando está con su marido ser otra mujer, o cuando está con sus padres ser otro hijo. No. Un cristiano, ser creyente, ser cristiano, tener a Jesucristo afecta todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y lo primero que dice Santiago, ya ustedes saben, pero cada uno, Santiago viene hablando de las tentaciones y cómo son. Y Santiago dice, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué está diciendo Santiago? Ustedes no cedan, no perdamos el control, aunque estemos viviendo en medio de un ambiente hostil. Un ambiente hostil es un ambiente que no es favorable. Hay muchos creyentes que no saben cómo ser creyentes cuando están pasando por diferentes problemas, por diferentes desafíos, o están rodeados de personas tóxicas, personas que no ayudan. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se supone que me comporte? ¿Cómo se supone que yo maneje esta situación? Santiago dice, sean prontos para oír y demórense en hablar. Cuando nosotros estamos enfrentando un desafío, es el momento de detenernos y escuchar y entender bien qué es lo que está pasando. Y escuchar lo que está pasando alrededor de nosotros. Escuchar lo que están diciendo alrededor de nosotros. Escuchar activamente. ¿Qué significa escuchar activamente? ¿Alguna vez usted ha estado teniendo una conversación con alguien y esa persona, cuando usted se da cuenta que está ahí pero no está?
Le está mirando su cara, pero usted sabe que está en otro lugar. ¿Sí o no? Escuchar activamente es estar al tanto no solamente de lo que se dice, sino de lo que no se dice. Y la manera en que tú y yo podemos observar lo que no se dice es observando todo el lenguaje corporal. Y hay personas que no saben escuchar. Por eso hay tantos matrimonios que tienen tantos problemas. Y no es que el matrimonio sea malo, es que los hombres y las mujeres procesamos las cosas diferentes. La mujer le gusta hablar lo que piensa, mientras que a nosotros los hombres nos gusta pensar antes de hablar. Por eso a la mujer le es fácil comunicar emociones, mientras que los hombres comunicamos lógica. Y no nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo. No estoy diciendo que uno sea más inteligente que el otro, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la razón por la que no nos ponemos de acuerdo es porque no nos observamos. Escuchamos palabras, pero no observamos el lenguaje corporal. Si tú sabes que este tema le hace a él o a ella molestarse, se está poniendo rojo. Bueno, si soy yo es difícil ver. pero usted sabe cómo, usted sabe, los morenos nos ponemos cenizos. Usted sabe que el moreno se está poniendo cenizo, el blanco se pone rojo, el otro usted sabe que hay algo que está afectando. Deténgase. Santiago dice, sean prontos para escuchar y sean lentos en hablar. Dios nos dio una boca y dos oídos. Escuchemos más y hablemos menos. Hay gente que parece que tienen dos bocas y un oído. Y el que lo tienen, no lo tienen bien. Escuchemos más, hablemos menos, prestemos más atención. Una vez alguien me dijo, controlemos nuestra lengua. Santiago está diciendo, no cedan al ambiente hostil, no cedan a las tentaciones, estúdielo todo. Usted no puede practicar lo que usted no entiende. Usted y yo no podemos practicar la vida cristiana si no entendemos lo que Dios espera de nosotros. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Por eso yo les digo, cuando usted tenga su tiempo de oración, no piense en un tiempo en que usted va a hablar y a pedirle a Dios. Cuidado con eso. Piense más en un tiempo devocional, donde usted adora a su Dios, donde usted habla con su Dios, pero también usted escucha a su Dios. Practiquemos el oír, seamos rápidos para oír y lento para hablar. Porque si no, nos podemos meter en problemas. Que su razón controle su lengua. Y no su lengua controle su razón. Una vez alguien me dio un consejo y nunca lo olvidé. Cuando tú piensas algo, tú eres dueño de lo que piensas. Pero cuando tú lo hablas, tú te conviertes en esclavo de lo que dijiste. Aunque te retracte, ya lo dijiste. El otro día estaba mirando estaba chismoseando yo por ahí por YouTube, qué sé yo, estaba viendo yo, y sale un político. Y él decía, el internet no perdona. Y ahora resulta que los que dicen que son buenos, antes no hablaban como hablan ahora. Y a todo el mundo le sacan los trapos al sol. Por no pensar antes de hablar. Hermano, controle, no perdamos el control. El ambiente puede ser hostil. Podemos estar rodeados de muchos desafíos, pero nunca perdamos el control y nunca hablemos sin pensar para que no nos pase lo que le pasó a Job en lo último, cuando Job dijo, yo
cosas demasiado maravillosas, no las podía entender, hablaba lo que no entendía. Señor, perdóname, te había conocido de oída, pero ahora mis ojos te ven. Tomemos un tiempo para entender qué está haciendo el Señor. Si en tu vida está pasando algo que tú no entiendes y que tú crees que Dios no te ha dado todavía una respuesta, es mejor callar, hacer silencio y escuchar lo que Dios está hablando, lo que Dios está ministrando, lo que Dios está trabajando. Santiago dice: desechen toda la malicia y toda inmundicia y reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Santiago está diciendo ahora, otra de las cosas importantes de ser creyente es lo que recibimos. No se trata solamente de venir a la iglesia, de escuchar, es cómo lo escuchamos, es cómo lo recibimos. Porque hay gente que no escucha la palabra de Dios con humildad. Hay personas que escuchan para argumentar contigo lo que tú estás diciendo o para cuestionar. Hay personas que escuchan así, pero Santiago está diciendo: no. Ustedes, cuando se trata de Dios, ustedes tienen que aprender a... Dios quiere enseñarme con esta situación. Humildad. Nos cuesta ser humilde. Porque creemos que ya hemos vivido demasiado, creemos que nos la sabemos toda, creemos que tenemos toda la respuesta. Humildad. Tú y yo no sabemos todo en nuestra vida, no tenemos toda la respuesta. Dios tiene toda la respuesta. Y si nosotros todavía no tenemos la respuesta, no es porque Dios no está hablando, es que nosotros no estamos escuchando con la actitud correcta. Humildad. Por eso los saduceos y los fariseos tenían a Jesús y cuestionaban a Jesús, cuestionaban la autoridad de Jesús, pero decidieron no creerle a Jesús. No tenían humildad para recibir las enseñanzas de Jesús. Humildad. Hoy en día hay mucha gente que está diciendo lo que ellos quieren. Hermano, cuando usted lea la Biblia, usted no busque en la Biblia lo que usted quiere que Dios le diga. Usted y yo tenemos que leer la Biblia entendiendo lo que Dios quiere que nosotros entendamos, no lo que a nosotros nos conviene. Pero muchas personas hoy toman la palabra de Dios. Ay, la palabra de Dios dice esto y dice esto. ¿Qué dice el Señor Jesús? Cuando Pablo se cayó y estaba en el piso sin poder ver nada, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo, el fariseo, el doctor en la ley, el perseguidor de la iglesia, ¿qué quieres que yo haga? Humildad. Santiago sigue diciendo: llevemos a la práctica, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro en el espejo y se olvida. Sean hacedores de la palabra, no solamente sean oidores olvidadizos. Prestémosle atención a la palabra del Señor. Entendamos qué nos está diciendo Dios, qué quiere Dios que hagamos. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Cómo quiere Dios que pongamos en práctica esta enseñanza? Jesús lo dice con una mejor claridad en Mateo 7:24. Jesús dice: sean hacedores, pongan, el que oye mi palabra y las pone por práctica, es alguien que construyó su casa sobre la roca. Van a venir ríos, van a venir vientos, pero no van a caer porque su casa está edificada sobre la roca. Sean hacedores, no sean aquellos. La Biblia no es algo para leer, es algo para practicar. La Biblia no es algo para hacer teología, es algo para traer a la vida diaria, nuestra vida práctica. ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó una hora sentado con su Biblia, estudiando, tomando nota? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó, pasó tiempo a solas con la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con la palabra de Dios y usted fue desafiado por la palabra de Dios? Y usted dijo: tengo que cambiar esto. ¿Cuándo fue la última vez? Yo me acuerdo cuando yo era joven
y estaba en mi adolescencia rebelde. Una de las cosas cuando uno está en la adolescencia, de la rebeldía, aparte de todas las hormonas que se revuelven, es porque creemos que sabemos más que los padres nuestros que son viejos. Y nosotros creemos que sabemos más que ellos, porque ahora somos más jóvenes. Y sabemos usar un aparato, sabemos hablar inglés, sabemos usar un teléfono. Estos viejos no saben nada. ¿Cuántos aquí pensaron? ¿Cuántos hicieron eso? Y yo me acuerdo que yo estaba bien rebelde, pero siempre me llevaban a la iglesia. Ya le he dicho que no era opcional. Y un día ya tenía yo mi costumbre de leer siempre la Biblia, y estoy yo en el receso, en el break, en la escuela, y yo tenía un Nuevo Testamento pequeño, y me pongo a leer ese Nuevo Testamento, y yo siempre argumentando con mis papás, con mi mamá de rebelde, y con mi mala forma, y qué sé yo. Sí, porque usted sabe que hay creyentes con mala forma. Usted sabe eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es lo que me molesta, que cuando estoy hablando se ponen cara de santo. No me ponga cara de santo. Cualquiera de nosotros aquí se le salen las pulgas. No esté poniendo cara de santo. Arrepiéntase. Y estaba yo de rebelde con mis pulgas. Y estoy leyendo un día, me acuerdo que han pasado años, y todavía me acuerdo que leo yo Efesios 4. Y en Efesios 4 el apóstol Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, quítense de vosotros. Y estas dos palabras se me quedaron: quítense ustedes de enojo y toda gritería y todo. Y cuando yo vi enojo y gritería, ups, eso hizo un efecto en mí, más que cuando mi mamá o mi papá me lo decía. En ese momento, eso hizo un efecto, el Espíritu Santo. Y todavía lucho con eso. Todavía, Danielito, cuando me prueba, lucho con eso. Pero cuando la palabra nos habla, uno dice: cuidado, Jordancito. Cuidado. Presta atención a la palabra de Dios. Usted no hace o deja de hacer cosas porque el pastor lo esté mirando. Hacemos o dejamos de hacer porque Dios nos está observando. Y porque a Dios le agrada o no le agrada. Eso se llama reverencia a la palabra de Dios. Y es interesante que Santiago hace la comparación. El que mira la palabra y no la pone por práctica es como alguien que se para frente al espejo y después que se da vuelta se olvida de su condición. Y la palabra muchas veces nos muestra nuestra condición y nos dice cuál es nuestra condición. A diferencia del espejo, la palabra nos dice qué tenemos que hacer para cambiar. Pero el que no pone en práctica la palabra del Señor es como aquel que se mira en el espejo y después que se mira dice: bueno, ya pasó mi condición. ¿Alguna vez usted ha estado en el gimnasio mirándose en el espejo? Hay gente que va al gimnasio a mirarse en el espejo y dice: ¿en serio? Hay gente que no le gusta lo que ve en el espejo y hacen trampa. Sobre todo en estos tiempos, que hay tantas maneras de hacer trampa. Hay tantos filtros en el teléfono. Y hay tantas fajas. Hombres y mujeres. Todo el mundo hace trampa. Pero con la palabra de Dios no cabe la trampa. Con la palabra de Dios lo único que cabe es la práctica. No engañemos la palabra del Señor. Y Santiago termina diciendo algo muy interesante. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión del tal es vana. Para ir repasando, no perdamos el control. Elijamos practicar la palabra y practiquemos la religión verdadera.
¿Cuál es la religión verdadera? Los metodistas pueden decir la mía, los pentecostales pueden decir la mía, los bautistas pueden decir la mía, los nazarenos pueden decir la mía. Cada denominación puede decir, yo tengo la verdad. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia no habla de religiosidad, ni de denominación, ni de práctica, ni de qué iglesia es más viva, ni de cuál es más muerta, ni de cuál tiene una fe verdadera, ni una fe engañosa. Santiago está diciendo cuál es la verdadera religión. La verdadera religión, el creyente que practica la verdadera religión es alguien que es relevante. Y voy a ser intencional en utilizar la palabra relevante porque todo el mundo busca ser importante, pero nadie, la importancia es cuando tú y yo nos queremos sentir importantes, es cuando queremos que alguien nos note, que alguien nos mire. Pero realmente lo que más vale no es lo importante que nos sintamos, lo importante que seamos. Lo que más vale es lo relevante, porque una persona relevante es alguien que ha impactado tu vida. Y esa persona que impacta tu vida se vuelve importante para ti porque hizo algo o te dijo algo en un momento específico que tú necesitaste. De eso se trata la relevancia. Y Jesús mismo da la enseñanza. Jesús dice, estuve preso y no me visitaste, estuve enfermo y no me visitaste, tuve sed y no me diste de beber. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos en esta condición y dejamos hacer esto? Y Jesús le dice, por cuanto no lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí tampoco me lo hicieron. Y ahora Santiago está diciendo, preocúpense por los necesitados, preocúpense por las huérfanas, preocúpense por las viudas. En otras palabras, Santiago está diciendo, den buenos frutos. Hermano, cuando usted va a una mata de manzana o de aguacate o de mango, lo que sea, y es época de fruto, usted no va esperando que no dé fruto. No es opcional para una mata de mango no dar mango. Sobre todo en mayo, después de un buen aguacero. Todos esperamos los frutos. No es opcional. No es opcional para una mata de manzana producir manzana. No es opcional. Cuando Jesús se acercó a la higuera estaba floreciendo. Y Jesús dijo, a lo mejor hay fruto en esa higuera. Ya está, se ven las ramas, ya a lo mejor tiene higo. Y cuando Jesús se acercó, dice, no vio nada. ¿Qué hizo Jesús con la higuera? Vamos, los que leen la Biblia, ¿qué hizo? La maldijo. ¿Por qué? Porque no tenía nada. Y hay cristianos que llevan años en el Señor y no dan frutos. ¿Cómo cree usted que el Señor se siente cuando un creyente solo se dedica a venir a la iglesia a calentar una banca una vez a la semana o 2 veces al mes o una vez al año y no da fruto, no ayuda al necesitado, no hace nada por nadie, no hace nada, solo piensa como el asadón en él o en ella y no da ningún tipo de fruto? Y Jesús está esperando buscar frutos dignos de arrepentimiento. Jesús está esperando tomar fruto y no nos damos cuenta que no estamos produciendo nada. Eso no está bien. Usted no puede esperar. Hay que dar frutos. Pero hay creyentes que no dan fruto de nada. No se les puede pedir nada, porque para nada nunca están dispuestos. Siempre están ocupados en sus propias preocupaciones, afanes, en nuestros propios afanes y estrés. Y el Señor está esperando que llevemos nuestra teoría a la práctica.
un cristiano tiene que dar frutos. No hay que ir a una escuela para dar fruto. Porque ¿saben por qué todos podemos dar fruto? Porque el fruto en nosotros no lo produce el pastor Roldán. Si usted espera que yo produzca fruto en usted, usted está perdido. El fruto en nosotros, Gálatas 5, dice claramente que el fruto en nosotros es producido por el Espíritu Santo. Filipenses, Pablo dice que, Filipenses 2:13, que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Eso no lo producen los hombres. Eso lo produce Dios. Ahora, para que ese fruto se vea, nosotros tenemos que saber que la verdadera religión, el verdadero creyente, se convierte en un creyente relevante, no importante. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué legado voy a dejar yo cuando yo no esté? ¿Qué van a poner en mi lápida cuando yo no esté? Relevantes. Hermano, la pregunta que tengo para usted en esta tarde: ¿cómo está la práctica de su fe? No le estoy preguntando si tiene fe o no tiene fe. No le estoy preguntando si de qué tamaño es su fe. No. La pregunta no es esa. La pregunta es: ¿se nota? ¿Se nota que soy cristiano? ¿Se nota que Cristo está en mi vida? ¿Se nota que alumbra mi luz? ¿Qué es lo que se nota? ¿Practico la verdadera religión o practico la religión que a mí me gusta? La que a mí me conviene. Practicar la verdadera religión es dar frutos dignos de arrepentimiento. No es opcional. La Biblia dice que los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas. No hay una escuela para enseñar a las águilas a volar. ¿Usted ha visto una escuela de eso? No. Porque son águilas. Y el volar no es opcional. La semana pasada, gracias hermano a todos los que celebraron mi cumpleaños. Mi papá, ya está en la presencia del Señor, era moreno. Mi mamá, que también está en la presencia del Señor, era morena. Y yo soy otro moreno. ¿Se espera que dos morenos den un blanco? ¿Sí o no? ¡No! Yo no tengo que esforzarme para ser negro. ¿En serio? Porque ese es el proceso natural. Si usted nació en Cristo, si usted le entregó su corazón a Cristo, si usted tiene el Espíritu Santo de Cristo en usted, ¿por qué cuesta tanto mostrar lo que usted es? ¿Por qué cuesta tanto que tantos creyentes se sepa que son creyentes, que son cristianos, si andan con Cristo? ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en la práctica. Y eso es lo que Santiago está diciendo. La verdadera religión es la que practica. Entendamos, por eso Pablo dice, renovemos nuestro entendimiento.
renovemos nuestro entendimiento. No os conforméis a este mundo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, Cristo quiere salvarte. Cristo vino para salvarte, vino para sanarte, vino para liberarte. Pero no te olvides que el Señor Jesús también quiere usarte. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando tú te conviertes a Cristo y tus compañeros de Pucre o de Caguama y todos esos paisanos que andaban contigo, ahora tú te conviertes al Señor, esos que decían groserías acerca de ti, ahora tú te convertiste a Cristo, ahora ellos ven que tú andas diferente y les molesta. Nunca te has preguntado: ¿y por qué se molestan? ¿Y por qué ahora ya no me quieren, ya no me hablan? Porque la luz de Cristo que hay en ti incomoda a los demonios que ellos tienen. El problema es que muchos creyentes no entienden eso, y entonces hay creyentes que dicen: bueno, para llevar la fiesta en paz, déjame echarme una caguamita, una sola. Al cabo hace mucho frío, mucho calor. Para que nadie se incomode, bueno, una caguama, bueno, un pucrecito. Al cabo no está tan fermentado. No me voy a emborrachar con esto, no está tan malo. Bueno, le escucho este cuento, ¿verdad que está un poco colorado? Pero al fin y al cabo, para no desencajar, para no ser yo el que luzca mal. No, el Señor no nos llamó para lucir bien, el Señor nos llamó para alumbrar. La luz de Cristo tiene que alumbrar a través de nosotros. La pregunta es: ¿somos creyentes practicantes o somos creyentes de práctica o de teoría? ¿Practicamos lo que creemos? ¿Practicamos quiénes somos? ¿Ponemos en práctica nuestra vida? ¿Somos relevantes? ¿Damos frutos? Pregúntate en esta tarde, donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú estudias, ¿qué fruto estás dando? Se nota que eres un creyente que anda en el temor de Dios, o te preocupa más estar agradando a los hombres. Inclina tu rostro en esta tarde, pero inclina tu